catequesis para crecer en la fe, con el presbítero José Óscar Chalarca Giraldo. Luz que iluminas el despertar de cada día. Una producción de la diócesis Sonsón Río Negro. Danos la huella de tu caminar para seguirte amando, para crecer, para entregar, para vivir. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en el capítulo 26. Entonces los llevó a un huerto, el huerto de Getsemaní, y les pidió que se sentaran y lo esperaran mientras entraba al huerto a orar. Entró con Pedro y los dos hijos del Zebedeo, Santiago y Juan. Ya a solas se fue llenando de tristeza y de angustia, y dijo: «Tengo el alma llena de tristeza y de angustia mortal. Quédense aquí conmigo, no se duerman». Se apartó un poco, se postró rostro en tierra y oró: «Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu santa voluntad». Cuando fue a donde había dejado a los 3 discípulos, los encontró dormidos. Pedro dijo: «¿No puedes quedarte despierto conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que la tentación no los venza, porque es cierto que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los católicos del mundo estamos durante este tiempo realizando el ejercicio santo de la Cuaresma, que nos va a llevar a la celebración de la pasión, muerte y resurrección del Señor. En todos los discursos del magisterio de la Iglesia y desde el comienzo mismo de la Iglesia, el camino hacia esta celebración está marcado por la oración, para no caer en la tentación, como nos dice el Evangelio de San Mateo. Las tentaciones de Jesús nos hacen caer en cuenta de que si Jesús no sucumbió a la tentación, se debe a que fortaleció su espíritu con la oración y el ayuno durante 40 días en el desierto, a donde se le acercó el diablo para tentarlo. Nosotros leemos el relato de las tentaciones en los evangelios llamados sinópticos, que son el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. Y nos dicen que la oración antes de las tentaciones que tuvo el Señor estuvo precedida por el recogimiento, que es una lucha interior por la misión, una lucha contra sus desviaciones, que se presentan con la apariencia de ser su verdadero cumplimiento. El peligro de la tentación es que ella se presenta como la verdad, como la solución, como algo que es bueno. No es sino que recordemos la escena del paraíso, en donde la serpiente, para convencer a Eva y comiera el fruto prohibido, le dice: «Seréis como dioses». Es uno de los sueños que llevamos todos los hombres, ser iguales a Dios, no necesitar a Dios, ser nosotros dioses. Ustedes han visto que cuando las sociedades, los gobiernos se van apartando de Dios, cada vez se van haciendo ellos más importantes y van convenciendo a los demás de que ellos son los que tienen la razón y que ellos, el pueblo y la gente humilde, no tienen otra alternativa que obedecer, que hacer lo que manda el dictador,
¿Por qué? Porque la tentación siempre se presenta con apariencia de bien. Es necesario que nosotros libremos esta batalla interior para no caer en la tentación. Jesús, como era Hijo de Dios, habría podido hacer una cantidad de milagros para mostrar que era Dios y olvidar que Él era también hombre. Él sufre la tentación, Él sufre este drama interno. ¿Por qué? Para que nosotros aprendamos a no dejarnos llevar por la apariencia de bien que tiene el mal. Jesús está en el mundo y tiene que cumplir su misión. Es una misión humana. Es el núcleo de lo que Él hace. Ustedes recuerdan muy bien esto de que descendió a los infiernos, que es uno de los artículos del credo que nosotros pronunciamos cada 8 días, lo que llamamos el símbolo de los apóstoles. Eso no se realiza solamente en su muerte y tras su muerte, sino que siempre hace parte del camino. Jesús descendió a lo más profundo de la situación del hombre. La palabra infierno quiere decir lo que está debajo, lo que está puesto como a los pies. Y Jesús recorrió este camino de sufrimiento, de duda, de angustia que recorre todo hombre. La carta a los Hebreos nos dice que la solidaridad en todos nosotros, prefigurada en el bautismo, implica también exponerse a los peligros y amenazas que comporta el ser hombre. No tenemos, dice la carta a los Hebreos, un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, exactamente como nosotros, menos en el pecado. Es admirable lo que el Señor hace por cada uno de nosotros. Y es lo que nos recuerda la carta a los Filipenses, en el himno cristológico, en el capítulo 2. Él, siendo de naturaleza divina, no juzgó botín deseable el ser igual a Dios. Por el contrario, Él se anonadó y tomó la figura, la forma del esclavo. Por eso cuando nosotros hablamos de la caridad, hablamos del servicio, del ministerio que nosotros debemos hacer, así como lo hizo Jesús. Él es el único sacerdote puro, Él es el único sacerdote santo. Los demás tratamos de imitarlo, pero la mayoría de las veces nos equivocamos. La mayoría de las veces nos dominan las tentaciones. La mayoría de las veces sucumbimos ante la apariencia de bien, de felicidad y de dicha que tiene el mundo. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 13, se pone de relieve un paralelismo de Jesús con Adán. Adán vivía en el paraíso y vivía con todas las fieras. San Marcos nos dice que Jesús vivía entre fieras salvajes y los ángeles le servían en el desierto. El desierto es la imagen opuesta al Edén. Se convierte en el lugar de la reconciliación y de la salvación. Se restablece la paz que Isaías anuncia para los tiempos mesiánicos. Recordemos aquella frase de Isaías, hablando de la reconciliación del pueblo de Israel. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito. La oración desgarrada que pasamos a veces cuando llega la tentación, se convierte para nosotros, cuando huimos del mundo y vamos al desierto, en un lugar de paz. Como dirá San Pablo, refiriéndose a la creación, que gime con dolores de parto, esperando la plena manifestación de los hijos de Dios. Todo este tiempo de desierto,
todo este tiempo cuaresmal, todo este tiempo de oración, de ayunos y de limosnas, es para que nosotros recobremos la imagen de Dios, que la hemos perdido por el pecado. El relato de las tentaciones nos trae la amenaza que se cierne sobre el mundo de hoy, de construir un mundo sin Dios y de reconocer como únicas las realidades políticas y materiales, dejando a Dios de lado como algo ilusorio. Una de las tentaciones más grandes que sufre el hombre de hoy es creerse Dios y olvidar que es una criatura contingente, que es hecho de barro y de tierra, y que no puede reemplazar a Dios por sus deseos, por sus ambiciones y por sus conquistas. Todos hemos escuchado las frases del famoso escritor londinense, el sabio Hawkins, en donde él, de una manera despampanante, dice que a Dios no lo necesitamos para organizar el mundo, para explicar el origen del universo, que Dios es más bien como un enunciado pasado de moda. Y dice que lo que nosotros esperamos de paraíso y de cielo no es más que un relato mítico. Es ahí entonces cuando nosotros caemos en cuenta de que la tentación de apegarnos exageradamente a los bienes del mundo, el de creer que lo único que hay por salvar es la economía, es necesario entonces que nosotros no caigamos en esta tentación. El Papa Benedicto XVI, en el libro Jesús de Nazaret, dice: debemos oponernos a las ilusiones de falsas filosofías y reconocer que no solo vivimos de pan, sino ante todo de la obediencia a la palabra de Dios. Esta frase que acabo de leer está tomada pues de ese libro del Papa Benedicto XVI, en las páginas 51, 53 y 58. Todos somos posibles para caer en la tentación. Todos somos débiles. Por eso la manera de fortalecer nuestro espíritu es la oración. En el Evangelio que acabamos de escuchar de San Mateo, en el capítulo 26, el Señor nos lo recuerda: velad y orad para no caer en la tentación. ¿Por qué Cuaresma es un tiempo de oración? Pues porque es un tiempo de conversión. ¿Y qué es convertirnos? Es volvernos al Señor, de quien nos hemos alejado. Es quitar el pecado de nuestra vida. San Agustín decía que el pecado era separarnos de Dios para volver nuestro corazón a las criaturas. Hoy todos, casi de una manera enfermiza, vivimos fascinados por las conquistas, o vivimos muy encantados con la vida de pecado. Hoy como que no necesitamos a Dios, porque las tecnologías, todos los adelantos científicos, como que van arrancando los males del mundo, y entonces el hombre tiende a creer que no necesita a Dios para nada. Por eso la oración es importantísima, por eso la penitencia, por eso el ayuno y la abstinencia. Hace 8 días explicaba yo la importancia que tiene la abstinencia de carne, el ayuno, para que nosotros nos despidamos del mundo de pecado mediante la participación de nuestros bienes con los hermanos. La carne que usted deja de comer todos los viernes de Cuaresma debe estar dirigida a los pobres, a las casas de beneficencia, a aquellos hogares que no tienen casi ni lo elemental para vivir. ¿Y quién nos pone en este camino? La oración.
La oración es el termómetro de nuestra fe. Si nosotros no oramos la palabra de Dios, si nosotros no meditamos la palabra de Dios, todas las teorías y filosofías del mundo tienden a agarrarnos, a esclavizarnos, a llevarnos por el camino de la falta de amor al hermano. En este caso, por ejemplo, en Colombia, en el caso de lo que tiene que ver con la justicia, todos nos estamos dando cuenta de que si algunos somos duros los unos con los otros, somos los hombres. El que no cree en Dios, que caiga en manos de los hombres. Pidámosle al Señor que al final de la vida, cuando llegue la tarde, sea Él el que nos juzgue, que no caigamos en manos de los hombres. Ustedes ven los medios de comunicación, cómo hablan sin misericordia de la caída de una persona. Ustedes ven cómo se le quita la fama a los demás con el pretexto de la libertad de expresión. También asistimos a un mundo sin misericordia, a un mundo sin perdón, a un mundo que se va alejando cada vez más de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, nos vamos alejando de los hermanos. El único que nos garantiza que vamos a ser capaces de amar a los hermanos es Dios. No son las conferencias, ni políticas, ni psicológicas, sino la gracia de Dios. Como decía San Pablo, la gracia de Dios conmigo. Vamos pues, durante unos minutos, a meditar la palabra y pedirle al Señor que no nos deje caer en la tentación. Me propuse ser fiel, Señor, ser testigo tuyo hasta el fin. Y lo único que conseguí fue negarte y olvidar lo que has hecho por mí. Me propuse ser fiel, Señor, seré testigo tuyo hasta el fin. Y lo único que conseguí fue negarte y olvidar lo que has hecho por mí. Y ahora que estoy aquí, tu dulce mirada me sonroja, no sé qué decir. Lo sabes muy bien, traicioné tu amor. Tú sabes, Señor, que te amo, perdóname, perdóname. Mejor oración y sacrificio es darte mi corazón. Mi mejor oración y sacrificio es darte mi corazón. La Cuaresma nos ofrece, una vez más, la oportunidad de reflexionar sobre el corazón de la vida cristiana. ¿Y cuál es el corazón de la vida cristiana? La caridad. En efecto, este es un tiempo propicio para que con la ayuda de la palabra de Dios y de los sacramentos, renovemos nuestro camino de fe,
tanto personal como comunitario. Se trata de un itinerario marcado por la oración y el compartir, por el silencio y el ayuno, en espera de vivir la alegría pascual. Ahí se dan cuenta ustedes de que si nosotros queremos vivir la caridad, es importantísima la oración, es importantísimo el silencio, es importantísimo el ayuno. En la mayoría de nuestras parroquias de la diócesis de Sonsón Río Negro se celebran en este tiempo de Cuaresma los ejercicios, tanto para niños, jóvenes, adultos, casados, personas mayores. ¿Por qué? Porque sin vivir en el mundo de la oración y estar en el mundo del ayuno, somos incapaces de realizar en nosotros la alegría del misterio pascual. La Iglesia, nunca lo podemos olvidar, es una comunidad orante. Y vamos a detenernos un poco en lo que fue la oración del Señor. En el tiempo de la Cuaresma, la oración personal y comunitaria tiene un significado especial. Se los acabo de decir. El que ora en nosotros con gemidos inenarrables es el Espíritu de Dios. Como nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 26. El capítulo 11 del Evangelio de San Lucas nos trae lo que llamamos la oración dominical o el Padre Nuestro. Y luego somos invitados por el Señor a pedir para que se nos dé. Uno puede dirigir al cielo diversas oraciones, según sus necesidades, pero comenzando siempre por la oración del Señor, que sigue siendo la oración fundamental. Esto lo decía Tertuliano. También los salmos son el alimento principal de la oración cristiana. Hoy nos tenemos que alegrar muchísimo porque en la mayoría de los católicos se está haciendo común la lectio divina, ese momento de alabanza y de bendición al Señor, el momento en que pronunciamos los salmos, que se están volviendo el alma de la oración católica. Necesitamos orar en todo momento, como ya lo he dicho. Debemos crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Cada día estamos invitando más a los católicos a que se acerquen a las Sagradas Escrituras. Y hay que decir que no vamos a encontrar algo mejor o algo tan maravilloso como lo que está incluido en la oración dominical. Esto es lo que nos dice San Juan Crisóstomo sobre la importancia de la oración dominical, que es la más perfecta de todas las oraciones. En ella no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino que además, según el orden en que conviene pedir. De modo que esta oración no solo nos enseña a pedir, sino que también forma parte de nuestra afectividad. Recuerden que la oración, en la medida en que vamos recorriendo este camino, nos va dando la oportunidad de ir cambiando nuestros propios sentimientos mundanos y de pecado por los afectos, por los deseos, por aquello que amaba Jesús. La oración que Jesús dirige al Padre se inserta en la misión misteriosa del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando oramos al Padre con las palabras que lo hace Jesús y que aparecen en los Evangelios, nosotros estamos entrando en el mundo de Dios, en el mundo de Dios Trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con razón, entonces, los católicos nos santiguamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También nosotros terminamos por lo general todas las oraciones por el mismo Dios que vive y reina con su Hijo y en el Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
Por eso cuando decimos la doxología, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nosotros entramos en el mundo misterioso de Dios, del Dios que nos ama, del Dios que nos dio a su Hijo porque nos amaba, y del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. El Espíritu Santo es llamado, lo he dicho yo muchas veces, la memoria de la Iglesia, porque es el Espíritu Santo el que le está recordando a la Iglesia la palabra de Dios. La Iglesia no tiene otro mensaje, sino el mensaje de la palabra de Dios, pero el que mantiene toda la expectativa, el que nos pone en camino, el que hace que la palabra de Jesús no se olvide y pase a ser un libro más de biblioteca, como tantos escritos, es el Espíritu Santo. Por eso cuando uno entra en oración, al primero que tiene que invocar es al Espíritu Santo, para que Él nos ayude a comprender la palabra de Jesús. Jesús lo dijo muy claro, conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga a ustedes. Es el Espíritu Santo el que los va a llevar a la verdad plena. La Iglesia tiene su oración, pero es la oración en el Espíritu. Esto no es solamente para los grupos de oración, sino que toda la oración de la Iglesia, sea personal o sea comunitaria, es una oración en el Espíritu Santo. La oración de la Iglesia está unida indisolublemente a la palabra del Señor y al Espíritu Santo, que es quien le da vida en el corazón de los creyentes. Hoy nos alegramos todos de ver que los católicos están leyendo la palabra de Dios, que los católicos están orando con la palabra de Dios, que no empezamos ninguna actividad sin escuchar primero que todo la palabra de Dios. Y no olvidemos que es el Espíritu Santo el que le da la vida a esa palabra en el corazón de cada creyente. Por eso lo que yo acabo de decir es tan importante. Siempre que vamos a orar, debemos hacerlo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Cuando nosotros estamos en el mundo de la oración, entramos en el mundo de la Trinidad. Dios que es Padre, su Hijo que es el Redentor, y el Espíritu Santo que es el encargado de santificarnos. Las primeras comunidades cristianas recitaban la oración del Señor 3 veces al día. Eso es lo que nos dice el libro de la Didache en el capítulo 8, verso 3. Y según otro libro, la tradición apostólica, la oración del Señor está arraigada esencialmente en la oración litúrgica. El Señor nos enseña a orar en común por todos nuestros hermanos, porque Él no dice, Padre mío, que estás en el cielo, sino, Padre nuestro, que estás en los cielos, a fin de que nuestra oración sea una sola alma para todo el cuerpo de la Iglesia. Esto es de San Juan Crisóstomo y lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 2767 y 2768. Es importantísimo, pues, ahora en este tiempo santo de la Cuaresma, que nosotros oremos sin intermisión, que intensifiquemos la oración para que no caigamos en la tentación. Para nada serviría el ayuno, la abstinencia de carne, las limosnas, si el Espíritu de Dios no ora en cada uno de nosotros. En estos días explicaba yo a algunas personas lo que tiene que ver con la caridad, que es lo esencial y como el alma de la Iglesia, pero que cuidado, convertíamos la caridad en una filantropía. En el mundo hay mucha gente que sirve a los demás, da plata. Ustedes han visto como los grandes artistas del mundo, todos tienen sus fundaciones, Shakira, Juanes, pero lo más importante de nosotros no es lo que damos, sino la capacidad que tenemos para descubrir en el pobre, en el harapiento, en el que no tiene nada, el rostro de Cristo. O sea que un acto de caridad, el dar una limosna como lo hacemos nosotros los católicos, es ante todo un acto de fe. El ser capaces de descubrir en el hombre pobre y humillado
y abandonado y desplazado la cara de Jesucristo. Si solo estamos interesados en aumentar las limosnas, dar y dar, pero sin descubrir en cada hombre la persona de Jesús, estamos haciendo las cosas como no es. Muchas gracias. Catequesis para crecer en la fe, con el presbítero José Óscar Chalarca Giraldo. Luz que iluminas el despertar de cada día. Una producción de la diócesis Sonsón Río Negro. Danos la